Estamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a Hablemos de, un podcast acerca de la vida, la cultura y la fe. Bueno, bienvenidos al primer episodio del podcast más demorado de toda la historia. Hablemos de. Este podcast lleva, como dicen los gringos, in the making, como 8 meses. Creo que se me vino el deseo, como la idea de empezar un podcast, porque habían conversaciones que yo tenía con mis amigos que eran conversaciones como bien profundas, pero al mismo tiempo eran bien tontas. Incluso yo, este primer episodio, creo que el nombre va a ser Tonterías y Profecías, porque creo que desde nuestra vida, a veces nuestras conversaciones más profundas empiezan por tonterías, pero en realidad terminan en cuestiones tan profundas que al final se van a ver reflejadas en el resto de nuestra vida como se ve reflejada una profecía. Y este podcast es solo el intro, quizás es un podcast para, y hablar con ustedes, porque la verdad es que el podcast, a pesar de que estoy hablando yo solo, shout out, me estás viendo a mí solo, en realidad quisiera tener la oportunidad de que este podcast fuera una conversación con todas las personas que lo escuchen, que personas se vean identificadas y reflejadas a través de las conversaciones que tenemos y que se puedan llevar algo, no solamente un episodio cool de un podcast de YouTube que van a ver 10 personas, sino que sean conversaciones que al final del día produzcan algo en la vida de la gente y inspiren a alguien a seguir adelante, a cambiar su vida o la forma como pensaba su vida. Y como esta es la introducción, I gotta talk about me. Y mi nombre es Juanjo. Y se va a llamar Tonterías y Profecías porque alrededor de los últimos, 4 años he tenido experiencias bastante fuertes en cuanto a mi vida, a mi salud mental, a episodios de pánico y ansiedad. Y en esos episodios, una palabra que siempre está en mi mente, cuando tengo episodios así me siento súper tonto, pero al mismo tiempo encuentro fuerza en esos momentos para seguir adelante y sé que a lo mejor hay muchas personas pasando por episodios así y eso principalmente es una buena inspiración para empezar el podcast. Ok, empecemos. Toma 1. Let's go. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? A veces tratamos de definir quiénes somos y no podemos. Recuerdo que en mi primera sesión con el psicólogo me preguntó que quién era y en dónde me veía en 5 años. Y la verdad, honestamente, ni siquiera a veces sé dónde me voy a ver media hora. Si a mí me preguntan qué voy a hacer el día de hoy o cómo veo a Juan José literalmente de aquí al viernes, estamos grabando un lunes, no puedo verme. A veces ni siquiera puedo ver más allá de la situación en donde estoy ahora. Y creo que cuando nos preguntan quiénes somos, lo que estamos... Oh my God, el celular. Lo que se nos viene a la cabeza es qué vamos a hacer mañana y no quiénes somos en el presente. Y a veces quienes somos en el presente ni siquiera representa en realidad quiénes podemos ser o quiénes somos en realidad. Es solamente la situación en la que estamos viviendo. Si a mí me fueran preguntado el 10 de septiembre del 2019, que fue cuando tuve mi primer ataque de pánico, ¿quién era Juan José? Fuera dicho que Juan José o Juanjo era el idiota más grande del universo porque era lo que la situación me hacía sentir en ese momento. Pero en realidad eso no es lo que yo era ni es lo que yo soy hoy. Y así como yo, quizás pueden haber un montón de gente que si les preguntan quiénes son, a dónde van a ir, cómo se proyectan, quizás tú no encuentres valor en las cosas que estás haciendo, en las situaciones que estás viviendo, pero probablemente, y lo más seguro, es que tú no seas eso que estés viviendo, tú no seas eso que estés atravesando. Yo no quiero que estas palabras sean palabras súper motivadoras y que tú sientas campeón, cree en ti mismo, borra el no puedo de tu mente. No, esto no es un reel de Instagram ni es un clickbait de 15 segundos. Lo que yo quiero decirte con esto es que tú eres más que tu situación, tú eres más que lo que vives, eres más que las tonterías que a veces atraviesas, porque quizás a través de ti
no quizás, lo más seguro es que a través de ti y en ti hayan profecías que se van a cumplir. Uno de los temas que yo más hablo con mis amigos es el tema de Dios. Y precisamente este podcast es para hablar de vida, cultura y fe. Y en estos días tenía una conversación con un amigo y es que a veces quienes somos lo encontramos cuando encontramos a Dios. Y cuando yo digo encontramos a Dios, no lo digo porque sea literalmente que nosotros encontramos a Dios, porque yo siento que Él nos encuentra, Él se nos atraviesa en el camino y se nos revela, se nos da a conocer. Y yo le decía que a veces tenemos un montón de malas situaciones y nos sentimos súper mal en nuestras experiencias con Dios o con la vida, porque le ponía el ejemplo de, quizás eso en Colombia no pase demasiado, o quizás sí, pero en Estados Unidos un veterano, una persona que sirve en la armada o en las fuerzas militares de ese país, se va a pelear luchas por años en nombre de su país y probablemente esa gente se vaya y no conozca a sus hijos porque tenía a la novia, la esposa embarazada y cuando se va él no conoce a su hijo. Su hijo, lo que la mamá de este lado de la situación le puede mostrar es fotos del papá. Y cuando esa persona conoce al papá por primera vez, ese bebé conoce a su papá por primera vez, la reacción que va a tener es llorar, porque nunca en su vida ha visto la cara. Lo que conoce son fotos, historias que la mamá le cuenta, pero como es un bebé, él no tiene la retención y su memoria de un padre no la tiene clara. Entonces cuando él conoce a ese padre y su padre lo carga, lo más probable es que vaya a llorar. Y asimismo es como la experiencia o experiencias que tenemos con Dios. A veces no conocemos a Dios. Lo que conocemos de Dios es algo que nos han contado y nuestras primeras experiencias con Dios probablemente son bien chocantes, son bien y no nos sentimos cómodos con eso. Pero cuando ese niño se toma tiempo y el padre se toma tiempo de empezar a crear lazos fuertes con ese niño, creo que todo cambia. El niño ya empieza a reconocer a su padre como su padre y no solo lo empieza a reconocer como su padre, sino que también crean una relación de amor, una relación de afecto, de cariño. Y así mismo somos con Dios. Es como que probablemente nosotros lo que conocíamos de Dios eran cosas que nos habían contado, imágenes que habíamos visto en una u otra ocasión, pero en realidad ese no era Dios como tal. Y cuando Dios se presenta a nuestra vida y viene a conocernos, las primeras experiencias son chocantes. No todos tienen una primera buena experiencia, una experiencia cautivadora con Dios. A veces tenemos malas experiencias que nos acercan precisamente a Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Creo que nuestro trabajo como seres humanos, o no nuestro trabajo, creo que Dios también está dispuesto a seguir acercándose, seguir creando una relación fuerte con nosotros y que nosotros tengamos a Dios como un padre que nos cuida, que ama de nosotros. Y el hecho de que esta conversación sea más allá que un podcast, como dije al principio, que van a 10 personas, es que ustedes se puedan ver reflejados a través de esto. No sé qué situación estén pasando las personas que escuchen esto y lo más probable es que la situación a veces, desde el punto de vista mío, sea fácil. Todos tenemos soluciones fáciles para problemas ajenos, pero déjame decirte que a Dios le interesa lo que estás pasando. A Dios le interesa lo que tú estás viviendo. Y por más que la situación sea difícil, horrible, tormentosa, sé que Dios está ahí presente, cuidando de ti, tiene cuidado de ti. Y este podcast es para esto. Este podcast es para ser... something like that. Están más o menos, están gritándome, estamos afuera de mi conjunto y están gritándome. Quizás no se escuche pero están grabando, espérate, voy a grabar yo mismo. Look at that. Ay. Look at that. Oh my gosh. Están gritando desde un apartamento y el hecho de que nosotros en nuestras situaciones difíciles estemos abiertos y estemos dispuestos a tener conversaciones que, como dije al principio y voy a repetirlo a través de toda esta conversación, conversaciones tontas, conversaciones que a lo mejor
para nuestra vida, para nosotros, para nuestra mente, sean tonterías, pero que al final del día se pueden convertir en una profecía, se pueden convertir en conversaciones profundas, se pueden convertir en conversaciones que cambien la dirección y el rumbo por donde vamos. Es brutal. Es genial saber que podemos tener ese tipo de conversaciones, no sin esperar o recibir algún tipo de juicio. Creo que también nuestra generación está acostumbrada a ver la palabra juicio como algo matador, como algo, no, literalmente los juicios no son malos. A través de los juicios es que se imparte justicia en nuestro mundo natural. Pero el juicio de la gente no siempre es malo. El juicio de la gente a veces solo es una opinión que tienen acerca de eso. Y creo que la confianza en nosotros no está en no recibir juicio de la gente. Es nuestra confianza con nuestros amigos, con la gente que escuchamos. Es, ok, recibí un juicio, pero también entender por qué esa persona está diciendo lo que está diciendo. Como que, ¿por qué me estás diciendo eso? Y darse a la tarea de crear lazos de confianza. Otro problema que tenemos nosotros, y digo nosotros porque yo también tengo ese problema, es que no le damos tiempo a la confianza. Creemos que la confianza es algo que ya está. Confianza es sentirse bien con alguien. Y no precisamente. Creo que la gente con la que yo más tengo confianza, la gente en la que yo más confío, es con las personas que también más tengo discusiones. La gente que no solo más me hace sentirme incómodo en ocasiones, sino a la que yo también hago sentir incómodo. A la que también mis palabras pueden herir más. Y respecto a ese punto, creo que deberíamos tener más conversaciones incómodas, más conversaciones que nos parecen tontas, más conversaciones de nuestras dificultades, más conversaciones de las cosas que nos duelen, de las cosas que atravesamos, de las cosas de las cosas con las que estamos luchando. Y creo que cuando tenemos ese tipo de conversaciones, como dije al principio otra vez, creo que empezaríamos a ver de una forma diferente las profecías, empezaríamos a descubrir que hey, quizás Dios está planeando esto para mi vida, quizás Dios está direccionando mi vida en estos puntos. Y ya, I don't want to make this podcast a movie. Y no quiero que esto sea el podcast más largo de la historia. Ya creo que estamos a punto de terminar. Pensaba que iba a durar un poquito más, pero no hablo tanto como creo. Entonces, por último les quiero decir es que ayer escuché algo y es que Jesús no está lejos. Jesús está donde lo queramos mirar. Y como les dije que algo de las cosas que más hablo es de Dios, no podía dejar este podcast sin hacerle la invitación a todo el que lo escuche. Y es que Jesús no está lejos, Jesús está donde lo quieras mirar. No importa en qué situación estés, Él está a una mirada. No importa si tu vida está teniendo la peor crisis en este momento, Él sigue estando a una mirada. No importa si decidiste alejarte de Él, Él sigue estando a una mirada. Solo decide mirarlo. Decide mirarlo. Honestamente, las cosas que podemos atravesar como seres humanos ni le añaden ni le restan al carácter de Dios. Dios no es más Dios el día que nos sentimos bien, ni es menos Dios el día que nos sentimos lo peor. Él sigue siendo Dios, literalmente. Así que Él solo está a una mirada. Solo decide mirarlo. Solo decide contarle por lo que tú estás pasando. Decide hablarle literalmente tal como tú eres. Yo estoy seguro que Él está dispuesto a escucharte. Así como un día me escuchó a mí. Así como un día escuchó cada una de las tonterías que estaban atravesando por mi cabeza. Y estuvo dispuesto a hablarme, a estar conmigo en el momento. Si estás pasando una situación difícil de ataques de pánico, ansiedad, depresión, uno no quiere contarle nada a nadie. Y yo entiendo eso. Tampoco voy a ser consejero de nadie y decir, cuenta, habla, di cómo te sientes, crea lazos de confianza con las personas. Creo que deberíamos, pero si probablemente tú no quieras hacerlo en este momento, está cool. Pero siento que hay alguien que sí te puede escuchar en todo momento y con quien nuestra vergüenza debería ser la menos posible y literalmente es la menos posible porque Él conoce cada parte de nosotros y ese es Dios. Así que, como Él está donde tú lo quieras mirar, Él está a una mirada, Él está a
un regreso de nosotros. Solo hablemosle, que estoy seguro que él quiere escucharnos. Así que eso fue todo. Ese fue el primer episodio de Hablemos de, un podcast acerca de la vida, la cultura y la fe. Let's go.